Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, en Tennessee, atrae cada año a millones de turistas con sus interminables bosques de abetos, desfiladeros brumosos y cascadas caudalosas. Durante el día, estas montañas parecen el lugar perfecto para unas relajantes vacaciones familiares, seguras y predecibles. Sin embargo, al anochecer, los densos matorrales se convierten en un sombrío laberinto que puede tragarse a una persona para siempre sin dejar rastro. Es aquí, entre la naturaleza virgen y la ilusión de seguridad, donde se desarrolló una de las historias más misteriosas y terroríficas de los archivos criminales de Estados Unidos. Donald Nelson, de 40 años, su esposa Susan, de 38, y sus dos hijos, Billy, de 12 años, y Raymond, de 8, estaban de excursión rutinaria. Debían volver a la casa de campo antes de cenar, pero el bosque se les hizo eterno. Ni un solo grito de auxilio, ni una sola prenda de ropa desgarrada en las ramas, ni una sola señal de lucha en el suelo húmedo. 72 meses después, este silencio perfecto se romperá con un escalofriante descubrimiento que hará estremecerse incluso a los detectives más curtidos. Pero todo empezó con un coche abandonado en un aparcamiento del bosque, y una llamada telefónica que inició la cuenta atrás de la mayor operación de búsqueda de la historia del condado de Blount. Octubre de 2010 fue un mes inusualmente cálido en Tennessee. La familia Nelson, que buscaba escapar del ajetreo de la ciudad, alquiló una casita de madera llamada Blackwood Mill en las afueras de Townsend. Donald, de 40 años, trabajaba como arquitecto y su esposa Susan, de 38, daba clases de historia. Junto con sus hijos, Billy, de 12 años, y Raymond, de 8, planeaban pasar una semana explorando los pintorescos rincones del Parque Nacional. El 14 de octubre empezó como una típica mañana de vacaciones. A las 7:15, la familia salió de la casa de campo en su todoterreno azul oscuro. Las imágenes del circuito cerrado de televisión de una gasolinera local de ExxonMobil proporcionaron la última prueba documental de que los Nelson estaban vivos. La grabación, fechada el 14 de octubre, a las 7:42 de la mañana, muestra claramente a Donald llenando el depósito del coche mientras Susan compra 4 botellas de refresco, una bolsa de galletas saladas y varias barritas energéticas dentro de la tienda. La cajera, Megan Wright, de 22 años, dijo más tarde a la policía que la familia estaba de buen humor. Según la testigo, los chicos discutían sobre quién sería el primero en ver la cascada, y el padre preguntaba por el estado del camino de tierra que conducía al aparcamiento. A las 7:55, el todoterreno salió de la gasolinera girando hacia la carretera de entrada al Parque Nacional. Su objetivo era el popular Sendero de las Cataratas Abrams. El sendero, de 8 kilómetros en ambas direcciones, discurría a lo largo de un caudaloso arroyo, serpenteando entre densos matorrales de pinos y empinadas laderas rocosas. Se consideraba pintoresco, pero requería precaución debido a las rocas húmedas y a los constantes cambios de elevación. El libro de registro de visitantes del parque no conservaba sus firmas, pero el análisis de los datos de una torre de telefonía móvil cercana demostró que los teléfonos de Donald y Susan se registraron en línea por última vez a las 9:20 de la mañana, cerca del inicio de la ruta. Después de eso, la señal desapareció. Ninguno de los dispositivos de la familia Nelson volvió a conectarse a la red. Durante los 3 primeros días, su ausencia pasó desapercibida. La alarma la dio Marta, la hermana mayor de Susan, que vivía en un estado vecino. El 17 de octubre, tras 10 intentos infructuosos de ponerse en contacto con sus familiares, en los que cada llamada iba directamente al buzón de voz, se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Blount. A las 14:30, Marta denunció oficialmente la desaparición de 4 personas. La respuesta de las fuerzas del orden fue inmediata. A las 16 de aquella tarde, una patrulla de guardabosques llegó al aparcamiento situado al inicio del sendero de Abrams Falls. Inmediatamente identificaron el todoterreno azul oscuro de los Nelson entre otras 2 docenas de vehículos. El coche estaba cerrado. Al mirar por la ventanilla, los guardas vieron un forro polar de niño en el asiento trasero y una taza de café medio vacía en el portavasos delantero. No había señales de lucha, cristales rotos ni precipitación. El coche estaba perfectamente nivelado, lo que indicaba que la familia había llegado al parque con toda tranquilidad. La mañana del 18 de octubre, se puso en marcha una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate de la historia del Parque de las Grandes Montañas Humeantes. Más de 80 guardabosques, 40 voluntarios, 2 helicópteros de la Guardia Nacional con cámaras termográficas y 6 equipos caninos se dedicaron de inmediato a la búsqueda. La zona de búsqueda se dividió rígidamente en cuadrados de 2 millas cuadradas.
Los rescatadores peinaron densos matorrales, se introdujeron en profundas grietas rocosas y examinaron metódicamente el fondo del arroyo y cada metro del suelo del bosque. Por la noche, la temperatura descendía hasta los 40 grados Fahrenheit, con lo que las posibilidades de supervivencia eran cada vez menores a medida que pasaban las horas. Unos pastores alemanes especialmente adiestrados, que habían tenido la oportunidad de olfatear los objetos personales de la casa de campo alquilada por Dos Nelson, siguieron con confianza el rastro desde la puerta del todoterreno. Condujeron al equipo de búsqueda por el camino principal que bordea el río. Sin embargo, en la marca situada exactamente a 1,5 kilómetros del inicio de la ruta, ocurrió algo inexplicable y espeluznante. 3 perros de búsqueda se detuvieron simultáneamente en una bifurcación del sendero, dieron vueltas en círculo y se sentaron, gimiendo en voz alta y negándose a seguir adelante. El sendero terminó bruscamente. Solo había suelo duro y pedregoso alrededor, cubierto por una capa de hojas húmedas de otoño. Ni una sola rama rota, ni una sola huella de zapato, ni un solo objeto perdido o gota de sangre. Parecía como si las 4 personas hubieran sido levantadas en el aire. La búsqueda continuó ininterrumpidamente durante 30 días. Los rescatadores ampliaron el radio a 15 millas, examinaron 53 cuevas naturales y todos los escondites de caza abandonados. Los detectives entrevistaron a más de 100 turistas que habían estado en el parque entre el 14 y el 17 de octubre. Nadie vio ni oyó nada. Ningún testigo pudo recordar a una familia con 2 niños en esta ruta concreta. La versión del ataque de un depredador fue rechazada de inmediato. Un animal salvaje dejaría inevitablemente un rastro ensangrentado, ropa desgarrada y pertenencias esparcidas. La versión de un accidente también se descartó por completo. Es físicamente imposible que 4 personas caigan a un abismo al mismo tiempo sin dejar ninguna prueba de su presencia, ni siquiera la más mínima. A mediados de noviembre se interrumpió oficialmente la fase activa de la búsqueda. El caso de la familia Nelson se convirtió en un caso sin resolver que pesaba sobre la mesa del detective Mark Harris. La familia, incluida Marta, se vio abocada a una incertidumbre agonizante, esperando cada día una llamada que nunca llegaba. El bosque se tragó a las 4 personas sin hacer ruido, ocultando a salvo sus cuerpos bajo la espesa cubierta del silencio. Sin embargo, algo en aquella repentina interrupción del rastro del perro mantuvo en vilo a los investigadores. El detective Harris volvió una y otra vez a las fotografías del rastro vacío, sintiendo un frío escalofrío de comprensión. No se habían perdido sin más. Alguien o algo les estaba esperando a propósito en aquel silencio de bosque negro como el carbón, actuando de forma tan limpia y profesional que convirtió la desaparición de toda una familia en un crimen perfecto, cuyo secreto estaba encerrado en lo más profundo de las montañas humeantes. Durante 7 largos años, el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes mantuvo a buen recaudo su secreto más terrible. El tiempo pasaba inexorablemente. Las nieves eran sustituidas por lluvias primaverales y cada otoño las hojas caídas cubrían el suelo con una alfombra espesa y húmeda, ocultando cualquier posible pista. Hacía tiempo que el expediente de la familia Nelson había acumulado polvo en los archivos de la oficina del sheriff del condado de Blount. Se convirtieron en una espeluznante leyenda local, una triste advertencia que los guardas utilizaban para asustar a los excursionistas inexpertos antes de emprender una ruta difícil. Sin embargo, el bosque salvaje no olvida nada. Solo espera el momento oportuno para devolver a la gente lo que una vez le arrebató despiadadamente. Este momento llegó en el caluroso verano de 2017. El 12 de julio, 3 estudiantes de una universidad local, Michael, de 21 años, Emily, de 22, y David, de 20, se fueron de acampada. Buscando una soledad total lejos de las bulliciosas multitudes, el grupo se registró en el inicio del sendero de la montaña de la Bota a las 7 de la mañana. Armados con equipo profesional y mapas detallados de la zona, los estudiantes esperaban una excursión fácil de 3 días. Según las anotaciones de sus diarios de excursionista, aquella mañana el tiempo estaba completamente despejado y la temperatura alcanzaba los 75 grados Fahrenheit. Alrededor de las 13 horas y 45 minutos, después de caminar más de 8 kilómetros por el sendero principal, los estudiantes tomaron una decisión fatídica. Queriendo tomar un atajo hacia una cresta cercana, abandonaron la zona marcada y se adentraron rápidamente en la parte indómita y salvaje del bosque. Su camino les condujo a través de troncos caídos y cubiertos de maleza extremadamente densa de árboles centenarios, donde no había ni rastro de presencia humana. Tras 2 horas de agotadora marcha, el terreno cambió radicalmente. El terreno se inclinaba rápidamente hacia abajo, formando un barranco profundo y sombrío, completamente oculto del cielo por un denso entretejido de ramas.
A las 15:20, los turistas iniciaron un cauteloso descenso hasta el fondo del barranco. Emily declaró más tarde a los detectives que sintió inmediatamente un cambio brusco y antinatural en la atmósfera. La temperatura descendió instantáneamente al menos 10 grados Fahrenheit, pero lo más aterrador fue el silencio sepulcral. De repente, desapareció el sonido del viento, y no se oyó el canto de los pájaros ni el susurro de los pequeños animales entre los arbustos. Unos 30 metros más abajo, Michael fue el primero en darse cuenta de la anomalía. Había unas estructuras extrañas y aterradoras colgando entre los árboles. Ramas intrincadamente tejidas, fuertemente unidas con cuerdas oscurecidas por el tiempo y lianas secas. Su aspecto no era de interés científico, sino de puro terror primitivo. Instintivamente, los estudiantes quisieron dar media vuelta, pero una inexplicable curiosidad les hizo avanzar unas docenas de pasos más a través de la penumbra del barranco. A las 15:40 llegaron a un pequeño claro, en cuyo centro se alzaba un enorme roble medio podrido. Lo que vieron a sus pies quedó grabado para siempre en su memoria, y se convirtió en el motivo de muchos meses de rehabilitación psicológica para cada uno de ellos. 4 figuras humanas estaban apretadas contra el grueso y agrietado tronco del árbol. Estaban sentadas en el suelo, de espaldas al roble, formando un círculo perfectamente plano. Con el paso de los años, los restos se habían convertido en puros esqueletos, cubiertos por una capa de musgo y hojas podridas. Estaban firmemente sujetos al árbol por gruesas cuerdas de nylon y pesadas cadenas de metal completamente cubiertas de óxido, que envolvían varias veces el pecho y las extremidades de los muertos. De los huesos colgaban miserables trozos de tela que en otro tiempo habían sido ropa. Los materiales poliméricos de las chaquetas conservaban sus colores, azul apagado y verde sucio. Estos tonos coincidían perfectamente con las descripciones de la ropa de los chicos que figuraban en los informes policiales. El tamaño de los 2 esqueletos indicaba claramente que eran niños. Los cráneos de las víctimas estaban anormalmente inclinados hacia atrás, mirando con los ojos vacíos a las ramas altas y oscuras. El pánico se apoderó del grupo al instante. Sin hablar, los turistas salieron corriendo del barranco maldito. En su huida, dejaron sus pesadas mochilas y su costoso equipo en el fondo, trepando por las empinadas laderas y desgarrándose las manos hasta hacerse sangre. Tardaron casi 2 horas de carrera ininterrumpida en llegar a un terreno más elevado, donde por fin consiguieron una débil señal de teléfono móvil. A las 17:53, un operador de emergencias del condado de Blount recibió una llamada histérica y fragmentada de David, que suplicaba que enviaran inmediatamente a la policía. A la mañana siguiente, el 13 de julio, a las 6:30, un equipo especial de investigación llegó a las coordenadas facilitadas por los estudiantes. Inmediatamente se acordonó la zona en un radio de 30 metros con cinta policial amarilla. El trabajo de los expertos forenses en el lugar parecía una meticulosa excavación arqueológica y duró más de 36 horas. Los restos fueron increíblemente liberados de las cadenas, cuidadosamente numerados y llevados al depósito de cadáveres de Knoxville. El 16 de julio, los expertos completaron una comparación detallada de los registros dentales obtenidos de los archivos médicos 7 años atrás. La coincidencia era absoluta. El anuncio oficial de la policía llegó como un rayo. Los restos encontrados en la espesura pertenecían a Donald, Susan, Billy y Raymond Nelson. La familia que había sido buscada durante semanas se encontraba a pocos kilómetros de su ruta original. Sin embargo, la alegría de resolver una antigua desaparición se desvaneció al instante. La conmoción inicial dio paso a un horror real y escalofriante cuando el equipo forense empezó a examinar las pruebas. La naturaleza del atado, el grosor de las cadenas industriales y otra cosa increíblemente horripilante encontrada en la misma corteza del árbol muerto no dejaban lugar a dudas. Los Nelson no solo estaban perdidos en la niebla, sino en el centro mismo de algo mucho más oscuro que aún respiraba tranquilamente en las negras sombras del bosque. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta inquietante historia, me gustaría pediros que os suscribáis al canal, dejéis un comentario y le deis a me gusta a este video. Los algoritmos de la plataforma funcionan de tal manera que cada una de vuestras reacciones ayuda a promocionar este material y gracias a vuestra increíble actividad, muchas más personas podrán verlo. Tu apoyo es extremadamente importante para crear nuevas investigaciones en profundidad. Ahora volvamos al bosque oscuro. El caso de la desaparición de una familia que llevaba años acumulando polvo en los archivos policiales cambió de estatus en un instante. Ahora era una investigación oficial de un asesinato en masa. Un equipo avanzado de forenses del Departamento de Policía descendió al fondo del sombrío barranco.
La zona se valló al instante con un doble anillo de cinta amarilla, y se desplegaron potentes reflectores portátiles sobre la escena del terrible crimen, que disiparon para siempre la eterna penumbra de este remoto trozo de bosque. El investigador principal, el detective de la policía de distrito Mark Harris, se paró frente al enorme roble y supo que el bosque no había matado a estas desafortunadas personas. No se trataba de un trágico accidente, una catástrofe natural o el ataque repentino de un depredador. La muerte que sobrevino a la familia en esta espesura tenía un rostro completamente humano, aunque increíblemente desfigurado. Lo primero que llamó la atención de los expertos tras examinar los restos fue la propia corteza del viejo árbol. Justo encima del lugar donde se encontraban los cráneos de las víctimas, había símbolos extraños tallados profundamente en la madera. Los signos no pertenecían a ninguna lengua o alfabeto conocidos. Tenían una estructura geométrica absolutamente clara, ángulos agudos entrelazados y surcos profundos que, según las pruebas de rastreo, habían sido tallados con una hoja afilada con una fuerza física increíble y una precisión literalmente quirúrgica. Cuando el equipo forense empezó a retirar cuidadosamente la capa superficial del suelo alrededor del árbol, la investigación dio otro brusco giro hacia la pura locura. A 1 metro del tronco, formando un círculo perfectamente plano alrededor de los cuerpos, los expertos encontraron varios cuencos pesados de metal oscuro excavados en el suelo. Dentro de los recipientes había cera negra congelada y derretida. Cerca de los cuencos, el suelo estaba densamente cubierto de pequeños fragmentos blancos. Los análisis de laboratorio revelaron rápidamente que se trataba de restos de pequeños animales locales que habían sido asesinados en el lugar. Mientras tanto, dentro de las paredes estériles de la morgue del condado, los forenses intentaban hacer hablar a los huesos mudos. El informe de los patólogos fue lacónico y extremadamente aterrador. Los expertos encontraron profundas grietas en los cráneos de Donald y Susan. La naturaleza de las lesiones indicaba claramente que habían sido golpeados con un objeto contundente. Pero el detalle más importante era que estas horribles lesiones habían sido infligidas cuando la pareja aún estaba viva. La pareja había sido brutalmente atacada, incluso antes de ser atada al tronco del árbol. La situación con los restos de los chicos era mucho más complicada. Años de exposición a la humedad y a la tierra ácida habían pasado factura. Los médicos no pudieron encontrar signos evidentes de fracturas o heridas de armas blancas en los huesos de los niños, por lo que era casi imposible determinar la causa exacta de sus muertes. Tanto si murieron de deshidratación grave, de un veneno desconocido o de un paro cardíaco debido al horror que habían experimentado, esta parte de la truculenta verdad se ha disuelto para siempre en la oscuridad del barranco. Mientras el detective Harris colocaba sobre la pizarra las fotografías de las marcas de corteza, los cuencos de metal negro y los cráneos aplastados, sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Todos estos elementos espeluznantes, el aislamiento absoluto del lugar, la precisión geométrica de las tallas, el uso de animales y cera negra, encajaban a la perfección. La familia era el blanco accidental de un sacrificio oculto cuidadosamente planeado. Mark Harris, como investigador experimentado, era muy consciente de que los rituales tan complejos nunca se realizan una sola vez. Si había un grupo oculto en aquellas montañas capaz de matar a sangre fría a 4 personas en aras de una extraña creencia, inevitablemente dejarían otras huellas sangrientas en el pasado. El detective ordenó una búsqueda inmediata de absolutamente todos los informes policiales de los condados circundantes. Buscó meticulosamente cualquier mención a extraños rituales o reuniones nocturnas, y cuando las primeras carpetas de archivo sueltas aterrizaron en su escritorio, el investigador no tenía ni idea de lo profundo que sería el abismo de auténtica locura al que le conduciría este siguiente paso. En el mal ventilado despacho del detective Mark Harris reinaba una atmósfera de paranoica concentración. Al darse cuenta de que el asesinato a sangre fría de la familia Nelson no podía haber sido un acto espontáneo de agresión, el investigador inició una revisión total de todos los registros policiales de los condados de Blount y Sevier. Un equipo de 6 analistas recibió órdenes estrictas de sacar absolutamente cualquier informe, declaración o queja de los ciudadanos sobre incidentes inexplicables en el Parque Nacional y sus alrededores entre 2008 y 2010. Al principio parecía una búsqueda inútil de una aguja en un enorme pajar, ya que las montañas generaban cada año cientos de informes de excursionistas perdidos, cazadores furtivos armados y encuentros peligrosos con osos salvajes. Sin embargo, tras 5 días de trabajo continuo con los papeles amarillentos, los fragmentos dispares empezaron a formar una única imagen increíblemente espeluznante que se ocultaba tras la fachada de la tranquila vida provinciana. Harris observó una serie de informes extremadamente extraños que los patrulleros locales solían descartar casualmente como travesuras de adolescentes agresivos o animales depredadores.
Todo empezó con la desaparición masiva e imposible de rastrear de animales domésticos en granjas que lindaban directamente con el cinturón forestal. Más tarde la situación creció rápidamente hasta alcanzar una escala amenazadora. Durante el equinoccio de otoño de 2009, la policía registró 4 casos de cadáveres de ganado horriblemente mutilados. La naturaleza de las heridas en los cuerpos de los animales muertos no dejaba lugar a dudas. Era obra de manos humanas. Alguien había actuado con precisión quirúrgica y una especie de crueldad ritual, desangrando completamente los cadáveres y abandonándolos en las intersecciones de los caminos de tierra. Las anotaciones en los registros de los guardas del parque eran aún más inquietantes. En el transcurso de 2 años, al menos 10 grupos diferentes de excursionistas informaron de extrañas anomalías acústicas en las proximidades de la cantera abandonada de Mitz. Según sus testimonios, a altas horas de la noche, se oía un monótono y rítmico canto de docenas de voces graves procedente de las antiguas labores de la cantera, acompañado de golpes sordos que parecían un primitivo redoble de tambor. Los guardas forestales que fueron a comprobar estas llamadas por la mañana solo encontraron restos de enormes hogueras, huesos carbonizados y charcos de cera negra fundida en el fondo de la cantera, idénticos a los que los científicos forenses habían descubierto recientemente en las raíces de un viejo roble del barranco. Mientras Harris analizaba los registros de detenciones de la zona próxima a la cantera maldita, se topó una y otra vez con el mismo nombre: Arthur Clegg, una figura marginal local de 52 años y antiguo leñador que vivía en una mugrienta caravana en el límite mismo del denso bosque. En los últimos años, Clegg había sido detenido varias veces por allanamiento y vagabundeo. Pero lo más interesante fue que durante su última detención, a finales de 2010, estaba histérico. Deliraba sobre unas personas en las profundas sombras y suplicaba al oficial de guardia que no le dejara volver nunca al bosque. El 22 de julio, los agentes localizaron a Clegg y lo llevaron a comisaría. El hombre parecía un animal acorralado. Estaba gravemente agotado, con las manos temblorosas, la ropa sucia y una mirada errante llena de terror primario. El interrogatorio, que duró más de 7 horas en una habitación estrecha y sin ventanas, se grabó cuidadosamente en video. Según las grabaciones, al principio Clegg se negó rotundamente a decir una palabra. Se acurrucó en el rincón más apartado de la habitación, murmurando sin cesar que esa gente puede oír cada crujido de los árboles y ver a través de la oscuridad. El detective Harris tuvo que aplicar la presión psicológica más severa posible. Colocó en silencio sobre una mesa metálica fotografías de cráneos de niños aplastados en el barranco. Este choque visual acabó por quebrar la psique del anciano marginado. La grabación en video del interrogatorio muestra claramente cómo Clegg empieza a sollozar histéricamente, agarrándose la cabeza, y luego, a través de sus lágrimas, da una información que hiela la sangre. Habló de un grupo de fanáticos profundamente hermético, calificado por los vagabundos locales como satanistas. Según el aterrorizado testigo, estas poderosas gentes estaban absolutamente convencidas de que los antiguos bosques de las montañas humeantes eran un organismo vivo y poderoso que exigía tributos sangrientos con regularidad. A cambio de estas horripilantes ofrendas, la esencia oscura del bosque supuestamente concedía a los miembros del culto poder absoluto, riqueza ilimitada y longevidad sobrenatural. Clegg juraba que los animales asesinados no eran más que una preparación, una especie de calentamiento antes de que los cultistas pasaran a la caza real de personas vivas que se hubieran alejado imprudentemente por caminos solitarios. El investigador golpeó la mesa con la palma de la mano, exigiendo la máxima concreción. ¿Dónde se reúnen exactamente estos fanáticos? ¿Quién los dirige? Con voz entrecortada y apenas audible, Clegg pronunció un nombre que nunca antes había aparecido en los informes criminales oficiales del condado. Retiro de Pine Ridge. Era una vieja mansión extremadamente aislada, oculta tras altas vallas en la parte más remota de una zona boscosa a pocos kilómetros de la ciudad de Gatlinburg. El edificio se consideraba oficialmente un centro recreativo privado cerrado, sin carreteras asfaltadas que condujeran a él, y los vastos terrenos patrullados las 24 horas del día por guardias armados con perros de ataque. Clegg admitió que un otoño, mientras buscaba metales no ferrosos, se acercó demasiado a la valla trasera de la mansión y vio entrar uno tras otro coches negros caros con los cristales tintados. Personas de aspecto adinerado bajaron de los coches en silencio e inmediatamente se pusieron largas túnicas que ocultaban completamente sus rostros. A partir de ese día, el antiguo leñador vivió en un estado de pánico permanente, sabiendo a ciencia cierta que los miembros de la secta peinaban regularmente el bosque en busca de testigos. El testimonio obtenido cambió radicalmente todo el alcance de la investigación en curso. Mark Harris se dio cuenta claramente de que la policía no se enfrentaba simplemente a un grupo de vagabundos locos,
sino a una organización bien financiada, perfectamente organizada y extremadamente peligrosa. Una organización que durante años había estado operando impunemente bajo las narices de las fuerzas del orden, disponiendo de su propio territorio cerrado, donde un guardabosques ordinario jamás había puesto un pie. Ya no había tiempo para largas deliberaciones y coordinaciones. Tras recoger el testimonio de Clegg y los archivos en una carpeta negra, Harris se dirigió rápidamente al despacho del juez de distrito. Necesitaba desesperadamente una orden de asalto y registro inmediato del retiro de Pine Ridge. Pero mientras el detective apretaba el frío pomo de la puerta del despacho del juez, no tenía ni idea de que su creciente interés por la comunidad cerrada ya no era un secreto. Y los poderosos propietarios de aquel oscuro lugar estaban bien preparados para recibir a visitantes no deseados. Obtener una orden de registro de una propiedad privada perteneciente a una fundación benéfica cerrada exigió mucho esfuerzo a Mark Harris. Sin embargo, el juez de distrito, tras ver con sus propios ojos las fotografías forenses del barranco del bosque y leer detenidamente la transcripción del histérico interrogatorio de Arthur Clegg, firmó todos los papeles necesarios sin ninguna vacilación. Se programó una operación policial a gran escala para la mañana del 24 de julio de 2017. A las 3:15 de la madrugada, una larga columna de furgonetas blindadas negras sin faros avanzaba lentamente por un estrecho camino de tierra, hundiéndose cada vez más en el denso bosque de las montañas humeantes. 45 miembros del equipo SWAT tuvieron que participar en el asalto, ya que la policía no tenía ni idea del nivel de resistencia armada que podía estar esperándoles tras la alta valla de la propiedad aislada. La finca Pine Ridge Retreat emergió de la espesa niebla previa al amanecer como una enorme fortaleza, aunque se suponía que el edificio debía parecer un clásico complejo vacacional. La alta valla, equipada con cámaras de visión nocturna de última generación en todo el perímetro, y las robustas puertas de acero, eran una clara indicación de que los residentes valoraban su intimidad. Precisamente a las 4 de la mañana, los francotiradores de la policía tomaron posiciones cómodas en las colinas que rodeaban la finca, y el equipo de asalto utilizó herramientas hidráulicas para romper los cierres electrónicos de la verja de la forma más silenciosa posible. Los soldados se dispersaron al instante por el césped, acercándose rápida y suavemente al enorme edificio de 3 plantas. La penetración en el edificio fue rápida como el rayo. El crujido de las pesadas puertas al ser destrozadas, los destellos cegadores de las granadas aturdidoras y los gritos de los equipos tácticos rompieron el silencio matutino del bosque. Para gran sorpresa de los detectives, nadie intentó siquiera oponer resistencia armada. La policía detuvo a 7 personas en las lujosas habitaciones de la casa, 5 hombres y 2 mujeres. Según los informes policiales, estas personas no parecían sectarios salvajes de las montañas ni ermitaños locos. Estaban bien arreglados, vestían ropas caras y cómodas, y mostraban una tranquilidad completamente antinatural y profundamente aterradora. Ninguno de los 7 detenidos pronunció una sola palabra mientras los agentes les leían sus derechos y les apretaban las ataduras de plástico duro alrededor de las muñecas. La inspección inicial, extremadamente minuciosa, de todas las viviendas, no arrojó ningún resultado significativo. En la primera y la segunda planta había amplios salones con caros muebles de cuero, una gran biblioteca con literatura clásica, una moderna cocina y varios acogedores dormitorios para invitados. Todo parecía tan legítimo y corriente que el detective Harris sintió brevemente una fría punzada de aguda duda. Sin embargo, a las 6:20 de la mañana, uno de los experimentados adiestradores de perros llamó urgentemente al investigador jefe a un espacioso almacén de la planta baja. El perro policía, especialmente adiestrado para buscar restos humanos y rastros de sangre, estaba extremadamente inquieto y arañaba con furia un enorme panel de roble empotrado en la pared, justo detrás de los altos botelleros. Tras examinar detenidamente el panel de madera, los agentes encontraron un mecanismo oculto. Tras empujar con fuerza en un saliente poco visible de las artísticas tallas, parte de la pesada pared se deslizó silenciosamente hacia un lado para revelar la entrada a una estrecha escalera de hormigón que conducía a las profundidades del subsuelo. En cuanto Harris dio el primer paso cauteloso hacia abajo, recibió una ráfaga de aire helado y viciado. La temperatura en aquel pasadizo oculto era al menos 15 grados Fahrenheit inferior a la del propio edificio. De abajo llegaba el olor pesado, opresivo y nauseabundo del viejo incienso ritual, la humedad del sótano y el sabor metálico de la vieja sangre seca. Tras descender por una escalera unos 10 metros, los policías se encontraron en una enorme sala que había sido metódicamente acondicionada para que pareciera un auténtico santuario lúgubre. La habitación no tenía ventanas ni ventilación natural.
Las frías paredes estaban densamente tapizadas con grueso terciopelo negro, que absorbía al instante la brillante luz de las linternas tácticas. En el centro mismo del sótano había un enorme altar de piedra, cuya superficie estaba cubierta de cientos de profundos arañazos y grandes manchas de color marrón oscuro. Alrededor del altar, el suelo de piedra estaba revestido con los mismos símbolos geométricos complejos que los expertos forenses habían encontrado tallados en la corteza de un roble en un barranco del bosque unas semanas antes. A lo largo de la pared derecha del sótano había estanterías metálicas, cuya visión dejaba sin aliento incluso a los soldados más curtidos. Los instrumentos de tortura estaban dispuestos con increíble pulcritud, como el instrumental estéril de un quirófano. Pinzas, cuchillas quirúrgicas de diversos tamaños, pesadas cadenas oxidadas, gruesas cuerdas de nylon idénticas a las utilizadas para atar a los esqueletos del bosque y potentes pistolas aturdidoras portátiles. Pero el descubrimiento más aterrador esperaba al detective Harris en el rincón más alejado de la habitación, donde había una pesada mesa antigua de caoba. Sobre esta mesa, junto a los altos candelabros de bronce que conservaban restos de cera negra fundida, había un grueso libro de contabilidad con una cubierta de cuero oscuro desgastado. El detective lo abrió con extrema precaución, habiéndose puesto previamente unos guantes de látex limpios. Las páginas amarillentas estaban densamente garabateadas con letra pequeña y caligráfica. Era un diario detallado y despiadado de años de sacrificio. Junto a las fechas exactas de los equinoccios de otoño y primavera de los últimos 20 años, había listas cuidadosamente codificadas de las llamadas ofrendas del bosque, sangrientas. Encima de la mesa había robustas estanterías de madera, densamente repletas de tarros de cristal transparente y pequeñas cajas de cartón. Era una aterradora colección de trofeos que los miembros de la secta guardaban como recuerdo de cada cacería exitosa. Harris examinó metódicamente caja tras caja, con la respiración contenida, hasta que el corazón le dio un vuelco. Dentro de la pequeña caja transparente, sobre un cojín de terciopelo descolorido, había dos cosas. La primera era un enorme reloj de pulsera masculino con el cristal protector roto, cuyas manecillas se habían detenido para siempre. Lo segundo era un elegante colgante de plata con forma de ramas de árbol hábilmente entrelazadas. El investigador reconoció al instante estos objetos por las descripciones detalladas que figuraban en el expediente del caso de hacía 7 años. El reloj pertenecía sin duda a Donald Nelson, y Susan nunca se quitó el colgante de plata del cuello. Ya no cabía ninguna duda. La policía se encontraba en el epicentro mismo del mal absoluto. Aquellas 7 personas que llevaban años ocultándose tras respetables máscaras y ahora estaban silenciosamente esposadas en la planta baja, eran los despiadados monstruos que habían destruido brutalmente a una familia inocente. Sin embargo, Harris, observando detenidamente las fechas del terrible libro de cuero, comprendió claramente que la exitosa detención de los sectarios solo era el principio. Le esperaba la prueba psicológica más difícil: desmenuzarlos durante los interrogatorios y reconstruir la cronología exacta de aquel terrible día de octubre, pieza por pieza, para averiguar por fin cómo las perfectas vacaciones familiares se habían convertido silenciosamente en una trampa mortal de la que no había posibilidad de escapar. Los interrogatorios de los 7 miembros de la secta detenidos comenzaron inmediatamente después de ser trasladados al centro de detención del condado de Blount en furgones policiales blindados. Durante las primeras 48 horas, los investigadores se enfrentaron a un ensordecedor, impenetrable y fanático muro de silencio absoluto. Los detenidos rechazaron categóricamente la comida, el agua y los servicios de abogados del Estado, mirando fijamente a los detectives durante horas con ojos vacíos y vidriosos. Parecían profundamente convencidos de su propia impunidad y de la protección invisible de unas fuerzas oscuras superiores. Sin embargo, el detective Mark Harris, con más de 20 años de servicio en el Departamento de Homicidios, conocía el punto más débil de cualquier grupo criminal cerrado: una estricta jerarquía interna y el miedo humano básico. Siempre hay líderes que dan órdenes crueles a sangre fría, y ejecutores ordinarios que tarde o temprano empiezan a sentir pánico por sus propias vidas. Habiendo hecho una apuesta profesional por el más joven de los detenidos, un técnico privado de 28 años llamado Thomas, Harris le ofreció el único trato oficial posible: inmunidad total frente a la pena de muerte, a cambio de una cronología detallada, minuto a minuto, de los acontecimientos. Tras 10 horas de presión psicológica continua y debilitadora, Thomas acabó por derrumbarse. Su testimonio, grabado en video el 26 de julio, permitió a los investigadores reconstruir paso a paso las últimas horas de la vida de la familia Nelson. Según la transcripción del interrogatorio, el 14 de octubre de 2010,
Los miembros influyentes de la secta no tenían absolutamente ningún plan para matar a esta familia en particular. Los Nelson fueron una víctima accidental y profundamente trágica de las circunstancias, en el lugar equivocado y en el peor momento posible. Aquella mañana de otoño, 3 cazadores ordinarios de la secta patrullaban regularmente los tramos remotos y físicamente difíciles del sendero de las cataratas Abrams. Su tarea principal era encontrar a un excursionista solitario al que pudiera neutralizar fácilmente y sacar del Parque Nacional completamente desapercibido para la sangrienta ceremonia de luna nueva que se avecinaba. Sin embargo, hacia las 11 de la mañana, escondidos a salvo en un denso matorral de rododendros de montaña, divisaron lo que consideraron el objetivo perfecto. Según Thomas, una familia con 2 niños pequeños era considerada en su perversa filosofía como un gran regalo puro, que podía aportar un poder sin precedentes. Los sectarios iniciaron inmediatamente su caza silenciosa. Durante varios largos kilómetros, siguieron a los Nelson en silencio, manteniéndose a 15 metros en paralelo al sendero turístico principal, confundiéndose por completo con las profundas y frías sombras de la espesura del bosque. A la 1:30 de la tarde, los desprevenidos excursionistas se detuvieron para un largo descanso planeado. Eligieron un claro muy pintoresco, pero completamente aislado, cerca de la misma orilla de un río embravecido. El sonido del agua de la montaña ahogó perfectamente los cautelosos pasos de los atacantes, lo que les permitió acercarse casi hasta las víctimas. La emboscada fue rápida como el rayo, extremadamente brutal y completamente profesional. Las víctimas no tuvieron oportunidad de pedir ayuda. Los atacantes utilizaron simultáneamente pistolas aturdidoras modificadas muy potentes contra los adultos. Donald, guiado por un instinto paterno básico de protección, consiguió levantarse bruscamente y trató desesperadamente de apartar a uno de los atacantes enmascarados, pero fue golpeado al instante en la nuca con una pesada piedra de río. Los padres perdieron el conocimiento al instante y cayeron pesadamente al suelo húmedo, tras lo cual les presionaron inmediatamente la cara con gruesos trapos, fuertemente empapados en cloroformo médico. Los niños, Billy, de 12 años, y Raymond, de 8, estaban completamente paralizados por un terror primitivo y animal. Según el testimonio increíblemente emotivo de Thomas, los niños, pálidos, ni siquiera intentaron correr o gritar. Se quedaron allí, con los ojos muy abiertos, viendo cómo arrastraban sin piedad a sus padres por el suelo embarrado hasta el monte. Los agresores cerraron inmediatamente la boca de los niños con cinta adhesiva industrial y les ataron los brazos a la espalda con unas esposas de plástico de nylon. Durante las 4 agotadoras horas siguientes, mientras el sol se hundía lentamente en el horizonte y el aire se volvía gélido, los sectarios y sus víctimas paralizadas se escondieron en silencio en una profunda grieta natural apartada del camino, esperando pacientemente la oscuridad total. A las 7:45 de la tarde, al amparo seguro de la espesa noche, los cultistas llevaron a la familia atada hasta el viejo camino de tierra, Rich Mountain Road, que rara vez utilizaban ni siquiera los coches patrulla del parque. Allí les esperaba una furgoneta de carga grande y oxidada, sin matrícula. Arrojaron descuidadamente a las víctimas al suelo metálico del camión y las llevaron en secreto al mismo barranco remoto, evitando cualquier camino iluminado. En el fondo de este tenebroso barranco tuvo lugar aquella noche el principal ritual satánico. Thomas, rompiendo en un susurro histérico, describió a la policía cómo los cuerpos de Donald y Susan fueron los primeros en ser atados firmemente al tronco de un viejo y enorme roble con pesadas cadenas oxidadas. Primero mataron a los padres, obligando a los niños, paralizados por el terror, a contemplar impotentes cómo se desarrollaba esta sangrienta pesadilla. Tras la ceremonia, los cuerpos de los 4 se dejaron atados al árbol como un regalo eterno e inmutable al bosque oscuro. Para evitar que los animales salvajes y los pájaros mutilaran esta terrible ofrenda, los fanáticos trataron generosamente los cuerpos de las víctimas y la zona alrededor del roble con una solución química agresiva especial que ahuyentaba de forma fiable a los depredadores. Este espantoso detalle explicaba perfectamente por qué los restos de la desafortunada familia llevaban 7 años colgados al aire libre y permanecían casi intactos. El detective Harris, tras escuchar atentamente estos horribles detalles, sintió un fuerte ataque de náuseas, pero se obligó a mantener la compostura profesional. Se inclinó lentamente sobre la mesa metálica y formuló a Thomas la última pregunta, la más importante. Le preguntó con severidad quién había ideado aquel plan de encubrimiento perfecto. ¿Quién había estado financiando la base secreta de las montañas durante años sin interrupción? ¿Y quién había dado personalmente la orden final de matar a los Nelson? De repente, el joven cultista dejó de llorar. Su respiración era agitada y su rostro estaba blanco como una hoja de papel.
Mirando con miedo hacia la pesada puerta cerrada de la celda, susurró el nombre del líder absoluto de su secta. Y cuando aquel nombre increíble sonó con claridad en el silencio de la sala de interrogatorios, Harry sintió escalofríos que le recorrían la columna vertebral, dándose cuenta por fin de que el verdadero alcance de aquella sangrienta red conducía a un hombre del que ningún agente de la policía estatal se habría atrevido siquiera a sospechar que hubiera cometido un crimen hasta ahora. El nombre susurrado por el joven cultista en las frías paredes de la sala de interrogatorios sonó como un auténtico aturdidor para el detective Mark Harris. A lo largo de su dilatada carrera, el investigador se había acostumbrado a buscar la raíz de los peores crímenes en lo más bajo de la sociedad, entre drogadictos crónicos, violentos reincidentes y marginados indigentes que se escondían en los bosques de la justicia. Esta vez, sin embargo, los hilos invisibles de la sangrienta red no conducían a sucios callejones traseros ni a parques de caravanas abandonados, sino directamente a los despachos más altos y brillantes del distrito. El líder absoluto, inspirador ideológico y principal patrocinador financiero de la cruel secta era Richard Blake. Para todos los habitantes de Tennessee, sin excepción, este nombre ha sido sinónimo indiscutible de años de asombroso éxito, estabilidad y una reputación absolutamente perfecta. Blake, de 62 años, era propietario de una cadena extremadamente rentable de grandes ferreterías en Pigeon Forge. Su rostro aparecía constantemente en las portadas de los periódicos locales y en reportajes positivos de televisión. Era un filántropo extremadamente generoso que donaba regularmente enormes sumas de dinero a hospitales infantiles, financiaba generosamente los prestigiosos fondos de conservación de la fauna del Parque Nacional y, en lo que ahora parece una burla sofisticada e increíblemente perversa, apoyó durante años a las familias de los policías muertos en acto de servicio. Blake organizaba con frecuencia opulentas cenas benéficas, estrechaba la mano de alcaldes y jueces, exudando constantemente confianza y total integridad. Sin embargo, tras esta máscara social cuidadosa y perfectamente construida de hombre de negocios respetable, se escondía un psicópata increíblemente frío, calculador y despiadado. Según testimonios detallados de los sectarios detenidos, fue Blake quien desarrolló desde cero la oscura ideología del caos primordial. Tenía un don fenomenal para la manipulación psicológica. El empresario no reclutaba a gente al azar para sus filas, sino que buscaba a propósito a quienes tenían la psique gravemente quebrantada, a quienes se ahogaban en enormes deudas o sufrían graves adicciones desde hacía años. Blake ofreció a estos desgraciados puestos de trabajo en sus numerosas empresas, reembolsó íntegramente sus préstamos bancarios, les proporcionó alojamiento temporal y luego, paso a paso, cuidadosamente, sometió por completo su voluntad. Convenció hábilmente a estos parias de que en realidad eran una casta superior y elegida, que había recibido por naturaleza el sagrado derecho a decidir el destino de los mortales ordinarios. Los enormes y casi ilimitados recursos financieros de Richard Blake proporcionaron a la sangrienta secta seguridad absoluta e invisibilidad ante la ley. Fue a través de sus intrincadas empresas fantasma en paraísos fiscales como se adquirió oficialmente la finca aislada en las montañas. Su dinero sucio financió la compra de equipo táctico de última generación, potentes inhibidores de telefonía móvil y productos químicos de alta gama para cubrir perfectamente sus huellas en la escena del crimen. Blake, valiéndose de sus altos contactos en la administración, tenía acceso constante a los horarios cerrados de patrulla de los guardas del parque, lo que permitía a los sectarios moverse libre e impunemente por el bosque, a la casa de sus solitarias víctimas. Tras recibir pruebas directas y documentadas contra el hombre más poderoso de la zona, el detective Harris se vio obligado a actuar con el máximo secreto y precaución. El 27 de julio, exactamente a las 11 de la mañana, un grupo especial, sin luces intermitentes ni sirenas, rodeó silenciosamente la sede de la corporación Blake en el corazón de Pigeon Forge. Cuando los detectives, fuertemente armados, entraron rápidamente en la espaciosa y soleada oficina de la última planta, Richard se sentó tranquilamente detrás de su enorme escritorio de caoba. Según el informe oficial de la detención, el empresario no mostró ni una sola gota de pánico o miedo animal. Se levantó lentamente para recibir a la policía y les preguntó, lo más educadamente posible, el motivo de la inesperada visita. Incluso en el momento en que las esposas de acero chasquearon con dureza en sus muñecas, el rostro de Blake mostró una ligera y arrogante media sonrisa de hombre absolutamente seguro de su propia impunidad. Mientras el principal sospechoso era conducido a la parte trasera del edificio bajo una fuerte escolta, un equipo de experimentados forenses inició un minucioso registro de horas de duración en su despacho, perfectamente limpio. A las 14 horas y 15 minutos,
Un técnico intervino las paredes y descubrió una caja fuerte ignífuga oculta tras una enorme librería, firmemente montada en lo profundo de un pilar de hormigón. Los ingenieros de la policía necesitaron más de 3 horas de duro trabajo para forzar cuidadosamente la sofisticada cerradura electrónica sin dañar el contenido. Cuando por fin se abrió la pesada puerta de acero con un sordo chasquido, no había dinero sucio en el interior, ni memorias USB secretas con trapos sucios de rivales de negocios. Solo había un objeto en la única estantería metálica, un grueso álbum de fotos negro, firmemente encuadernado con un gastado cordón de cuero. Mark Harris abrió sus páginas con extrema cautela, y el aire del lujoso despacho pareció convertirse instantáneamente en hielo. Era un diario visual personal, cuidadosamente conservado, de un líder despiadado. Las páginas amarillentas estaban densamente repletas de fotografías Polaroid originales que aún conservaban el tenue olor químico de la película. Las últimas fotografías, prolijamente fechadas con un rotulador negro en octubre de 2010, captaban con minucioso detalle las truculentas escenas del mismo barranco del bosque. El brillante flash de la cámara captó el grueso tronco, lleno de cicatrices, de un enorme roble, en la oscuridad absoluta de la noche. Las imágenes mostraban claramente los cuerpos mutilados de Donald y Susan Nelson, ya firmemente atados a la corteza con gruesas cadenas oxidadas, hasta los pliegues más pequeños de sus ropas sucias. Pero lo más aterrador, la prueba más importante de esta horrible carpeta, era una fotografía del propio Richard Blake. Estaba completamente desenmascarado, vestido con un caro impermeable oscuro, justo delante de sus hijos Billy y Raymond, que estaban atados a un árbol, llorando y completamente paralizados por el terror. En esta foto, el millonario miraba directamente al objetivo, sosteniendo en la mano derecha un pesado cuchillo ritual con manchas oscuras, y en su rostro brillaba la misma media sonrisa tranquila e infinitamente fría de maldad absoluta. Era la misma prueba irrefutable y férrea de su implicación directa y personal en el asesinato, que destruía al instante cualquier línea de defensa judicial futura. Cuando el detective Harris colocó en silencio, sin decir palabra, aquellas horripilantes Polaroids sobre la mesa metálica frente a Blake en la estrecha sala de interrogatorios aquella misma tarde, el investigador esperaba sinceramente ver por fin una crisis nerviosa, un ataque de pánico o una petición histérica de que llamara inmediatamente a sus abogados. Sin embargo, el respetable hombre de negocios ni siquiera pestañeó. Se limitó a inclinarse lentamente hacia adelante, tan cerca que las cadenas de sus manos traquetearon sonoramente. Miró al exhausto detective con sus ojos vacíos y descoloridos, y con un tono de voz absolutamente gélido y uniforme, pronunció una única frase corta que hizo que Mark Harris se estremeciera involuntariamente, dándose cuenta por fin de la incomprensible profundidad del abismo al que se enfrentaba la justicia en aquellas montañas. El 20 de febrero de 2018, el Tribunal del Condado de Knoxville parecía una auténtica fortaleza sitiada. El caso de Richard Blake y sus sectarios, que en la prensa se llamó a bombo y platillo la masacre de las montañas humeantes, se convirtió en el juicio de mayor repercusión y envergadura de la historia de Tennessee. Cientos de reporteros de cadenas de televisión nacionales, docenas de furgonetas de comunicación por satélite y multitudes de indignados lugareños estaban de guardia las 24 horas del día ante las enormes columnas del tribunal. Las medidas de seguridad sin precedentes incluían detectores de metales en cada planta, adiestradores de perros y docenas de unidades tácticas armadas. Todos los presentes comprendieron claramente que en el banquillo de los acusados no estaba solo un asesino en serie, sino un hombre increíblemente poderoso que durante años había moldeado la fachada del gobierno local y de la beneficencia de alto nivel, ocultando tras ella una maldad absoluta e inhumana. El equipo de defensa de Blake, formado por 5 de los abogados más caros de Estados Unidos, eligió una estrategia previsible pero muy agresiva. En primer lugar, presentaron una petición formal para declarar demente a su cliente, alegando que padecía una forma grave de esquizofrenia con profundos delirios de grandeza, que supuestamente le privaban por completo de la capacidad de distinguir el bien del mal. Cuando un examen psiquiátrico estatal independiente refutó categóricamente este diagnóstico, reconociendo oficialmente a Blake como un sociópata perfectamente sano y extremadamente calculador, la defensa cambió bruscamente de línea. Los abogados intentaron echar la culpa a los miembros más jóvenes de la secta, afirmando cínicamente que el acaudalado hombre de negocios era solo un patrón espiritual, que ni siquiera podía imaginar los verdaderos crímenes sangrientos de sus incontrolados seguidores fanáticos. Sin embargo, el experimentado fiscal del distrito destruyó metódica e implacablemente todos los falsos argumentos de la defensa. La principal base de la acusación fue el testimonio documentado de sus cómplices,
entre ellos el soldado Thomas, un técnico que pactó con la investigación y bajo juramento recreó con todo detalle la truculenta cronología de aquel día de octubre de 2010. En los grandes monitores de la sala del tribunal se mostraba página a página el lúgubre libro de los dones, de cuero con los registros encriptados de los rituales. Pero el verdadero punto álgido emocional del juicio, que privó para siempre a la defensa de cualquier posibilidad de absolución, fue la publicación de las fotografías Polaroid originales encontradas en la caja fuerte oculta del empresario. Cuando el fiscal mostró en silencio una foto de Blake con un cuchillo ritual ensangrentado sobre el fondo de unos niños atados a un roble, un silencio sepulcral y opresivo reinó en la abarrotada sala. Varios miembros del jurado lloraban abiertamente, apartando los ojos de la horrible imagen, mientras que el propio Richard Blake permanecía sentado con la espalda recta, sin mostrar emoción alguna. El juicio duró 4 largos meses, convirtiéndose en un maratón agotador para todo el estado. El 17 de mayo, a las 15:20, el jurado se retiró a la sala de deliberaciones para tomar una decisión definitiva. Los periodistas se habían preparado para días de deliberaciones, dado el enorme volumen de expedientes del caso, pero el veredicto se alcanzó con increíble rapidez. El jurado tardó solo 4 horas y media en llegar a un acuerdo absolutamente unánime sobre cada cargo. El juez presidente, leyendo el veredicto con voz firme, calificó las acciones de los acusados como la encarnación de la crueldad más pura que no tiene derecho a existir en el mundo civilizado. Richard Blake y 3 de sus más estrechos colaboradores en la organización recibieron la máxima condena posible: 4 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal de máxima seguridad, sin derecho a libertad condicional ni a apelación. Otros miembros ordinarios de la secta satánica, en función del grado probado de su participación en los secuestros y la ocultación de pruebas, fueron condenados a penas que oscilaban entre 20 y 40 años. En la primera fila de la sala, justo detrás de la mesa de la acusación, ha estado sentada durante todos estos largos meses Marta, la hermana mayor de la asesinada Susan Nelson. La mujer que había vivido en un estado de insoportable expectación durante 7 años seguidos, escuchó el duro veredicto con los ojos firmemente cerrados. Los testigos observaron que cuando el juez pronunció la palabra vida, ella no mostró ninguna alegría violenta, sino que se limitó a aferrar entre sus manos un pequeño marco plateado con la única foto familiar, hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Para ella, este día histórico no era tanto un día de gran triunfo de la justicia, sino más bien el último paso, extremadamente difícil, en el largo proceso de darse cuenta de la pérdida irrevocable de sus seres más queridos. A principios de junio de 2018, una vez completados todos los trámites legales y burocráticos preceptivos, los restos de la familia Nelson fueron finalmente entregados oficialmente a sus familiares para que les dieran adecuada sepultura. Las cenizas de Donald, de 40 años, Susan, de 38, Billy, de 12, y Raymond, de 8, fueron cuidadosamente colocadas en 4 urnas y transportadas en secreto a Asheville, la ciudad natal de Susan. La ceremonia fúnebre en el viejo cementerio municipal fue extremadamente silenciosa y completamente cerrada a la prensa. No hubo discursos en voz alta, solo unas docenas de sus amigos más íntimos reunidos en silencio a la sombra de grandes sauces llorones. La policía del condado también envió una gran corona de lirios blancos en señal de profundo respeto y recuerdo. La familia Nelson, cuyas perfectas vacaciones otoñales se habían convertido en una oscura pesadilla criminal, halló por fin su descanso eterno bajo un gran monumento de granito, abandonando para siempre la fría y sanguinolenta espesura de las montañas humeantes que los había mantenido en su mortal esclavitud durante tanto tiempo.